Hola, hola, hola amigos, muy buenas tardes. Aquí desde Radio Voces de Araucarias, nuestro programa Vamos a Conocerte, como todos los días lunes. Obviamente con invitados y siempre grandes invitados. Hoy día vamos a partir presentando a nuestro invitado y vamos a ir conociéndolo poco a poco. Vamos a ver quién es, de dónde viene y qué es lo que hace. Hoy día nos acompaña Pablo Castex. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Encantado. Muy contento de estar acá. Qué bueno, qué bueno. Bueno Pablo, como sabes tú, vamos a tratar de ir conociendo un poco tu arte y un poco tu persona. ¿Ok? Súper. Entonces, cuéntanos un poco de dónde viene Pablo Castex. Yo vengo de el barrio Mata, acá en Santiago particularmente. Mm, Nací ahí en el antiguo hospital San Borja, antiguo Paula Jara Quemada, ujú. pero después viví ahí también en el barrio, pero más cercano al barrio Franklin. Perfecto. Así que me defino como un sujeto del barrio Mata y del barrio Franklin a la vez. Mata Sur. No, Mata Sur, buenísimo, absolutamente. buenísimo. Eh, Lindo barrio, po. Barrio patrimonial con sus cosas, digamos, pero que todavía tiene una impronta de vida comunitaria, de barrio, donde todavía uno conoce a varios vecinos, digamos, donde todavía se saludan, pero que están sufriendo las problemáticas también que está sufriendo toda la ciudad también. Sí. Vamos con cambios drásticos, con situaciones drásticas también, y vamos a ver hasta dónde llegamos. Esto está muy complicado, está muy complicado. Pero bueno, me imagino que también hiciste porque ese barrio tiene todo, entonces me imagino que estudiaste también ahí en el barrio. Estudié hasta la básica y en un colegio en la escuela Santa Isabel de las monjas franciscanas, un Ya, colegio muy antiguo de ahí, aguante las monjas. que de hecho hasta mi abuela pudo estudiar ahí en ese colegio, así que es bastante antiguo. Ya, Y después me fui a un liceo de estos que se les denomina emblemáticos. emblemático. Pude estudiar en el Internado Nacional Barros Arana, así que ahí pasé mi enseñanza media. Ok. Y Pablo, esto de la música, ¿por dónde viene? ¿De dónde nace? ¿Quién quién te pica ahí el bichito o te autopicaste? ¿Cómo fue? Sí, o sea, más o menos recibiendo los influjos externos, digamos, y ya entrando en la enseñanza media, eh, uno tiene sus gustos musicales medio absorbidos por el entorno, pero después la enseñanza media, una vez que entré ahí al internado, empecé a tener ciertos gustos más personales, digamos, me empezó a gustar el rock un poco y empecé a conocer el punk también por allá por los años 90. Y me incliné harto rato por la música punk, hasta que en el año 96 formé una banda con unos amigos de barrio, ¿Ya? una banda ya con un sonido más singular, un sonido más hardcore punk. Mi banda de esa época se llama Nervios Duros y tocamos hartos años, pero no éramos tan productivos a nivel ¿Ya? música, ¿Ya? pero nos mantuvimos hasta el del 96 hasta como el 2008 más o menos, tocando y girando por diferentes sucuchos y lugares de la ciudad de Santiago. Correcto. Bueno, sí que aquí en Chile es difícil partir con una banda pensando en que vaya a ir al estrellato. En realidad partir con una banda para hacer lo que te gusta. Claro, por amor a la Básicamente, música o sí. porque uno tiene ganas de expresar y siente que con ese tipo de sonido uno va a expresar de mejor manera lo que está sintiendo. Exacto. Oye, Pablo, ¿y en tu familia hay músicos? Eh, Sí, hay músicos, pero de aficionados. Ujú. Mi abuelo siempre le gustó la música de todo tipo, sobre todo en mi casa se escuchaba cuando yo era chico mucha música clásica, digamos, Claro. y le gustaba el piano, pero yo no adquirí tanto en ese sentido las habilidades para interpretar. El piano vertical. Claro. Sí.
Y bueno, cuando yo tenía mi banda, en realidad yo era como el vocalista de la banda, yo no tocaba ningún instrumento. Ya, correcto. Y bueno, ya que era el vocalista, decidí hacerme cargo de escribir también lo que la banda quería decir, pues. Correcto. Así que por ahí partió un poco la Perfecto. cosa. Perfecto. Y bueno, y vas transmutando del rock al punk, ¿no es cierto? Ujú. Y te vas llenando de esto. Y en algún minuto vuelves a cambiar el estilo, ¿no? Sí, o sea, después, a medida que iban pasando los años también, no solamente iba escuchando puro punk, a pesar de que, claro, hay un momento en que uno está muy ahí ensimismado y solo ese es el estilo, pero después a descubrir de que hay ciertas imbricaciones, ciertos cruces, digamos, ¿Ya? no sé, muy de Clash, por ejemplo, reggae y punk, y empecé a descubrir que hay una cierta historia muy importante de la influencia jamaicana, digamos, al ser colonia inglesa. Muchos jamaicanos viajaron a Inglaterra y son parte importante de la influencia del punk en los años Correcto. 60 y 70, ¿no? Correcto. Entonces descubrí que ahí había otros sonidos que también expresaban ciertas cosas con las cuales yo me sentía muy identificado. Bueno. Después de tu banda, ¿qué? ¿Te empiezas a meter en el laboratorio? No, todavía no. Estuve en la banda un rato. Entre medio entré a estudiar sociología a la Universidad Arcis. Y ahí empecé también a discutir y a conversar con otra gente de otros estilos musicales. Ok. Y empecé también a escuchar otras cosas, ¿no? Siempre y también iba desarrollando como un lado como de investigador, digamos, tanto de las ciencias sociales, pero también de la música. Entonces empecé también a investigar y a conocer otros estilos musicales. Dentro de las posibilidades que había en esa época, Sí, ¿no? Una claro. época sin internet, una época donde Sí. uno iba al Persa Bio Bio a comprar ahí casetas a los puestos de los amigos, Era muy entretenido eh, eso. a escarbar, digamos, hacer digging, como le dicen hoy en día, entre los vinilos usados, eh, ahí conociendo recién, po. Correcto. Sociabilizaste la música. Sociabilicé la música y la transformé en una instancia de investigación también. Perfecto. Bueno, sí, yo el otro día, este un comentario eh, un poco freak, escuchaba ahí una socióloga que había hecho todo un estudio de varios años con respecto al perreo. Y yo quedé, Mucho que ver Jamaica con eso también. sí, Sí, claro, el claro, perreo le debe mucho a la cultura reggae, al dancehall en particular y a toda esa escena que surgió en los exacto, años 80, me parece, ahí en Jamaica. sí. Jamaica, bueno, es la cuna De mucho sonido. de muchos sonidos y tienen varias cosas que no solamente tienen sonido, música, tienen muy buenos deportistas, tienen mucha poesía. Hay mucha poesía jamaicana y yo he cachado algunas y son bien interesantes. Pero bueno, es un pueblo que eh, no vive bajo muchas presiones tampoco. No, pues Tiene, Jamaica no problem. no, sí, pues, no Pero a problem. pesar de que sí hay muchos problemas igual, Sí, pues, sí. un poco los resabios colonialistas también ahí se Ujú. sienten, toda la dominación inglesa que tuvo Sí, mucho sí, sí, tiempo, así que... sí, sí. Bueno, y luego de ahí, Pablo, tú entras a estudiar sociología y dentro de la Arcis, wow. Paz descanse, digamos. Sí, Ojalá que no en paz en realidad, ojalá que siga metiendo boche sí, esa universidad. que coletee harto, Cierto. ¿cierto? Hay que mover harto la cola. Eh, y ahí ¿conoces a alguien en especial? ¿Te vas juntando con Mm, ciertos personajes que te van guiando? sí, yo creo que sí, ahí entre medio yo tenía una vinculación por llegaron a vivir cerca de mi casa unos chicos de esa época que estudiaban filosofía en el pedagógico. Yo empecé a juntarme con estos compañeros que llegaron a vivir cerca de mi casa. Y entre esos chicos estaba un muchacho en aquel entonces, el Cristóbal Vargas, que es un DJ de alias IMAPS, que hoy está radicado en México, que es un tremendo productor. Y un poco con él, entre conversaciones, entre filosofía y música, me empezó a pegar un poco el bichito como de meterme en la música electrónica, empezar a conocer su historia, de qué se trataba.
Y ahí empecé a transistorizarme un poco El mundo de las consolas. mundo de las consolas y de los sonidos también, por esa época también Sí. un poco difícil acceder a consolas y controladores MIDI, son tecnologías que igual en cierto sentido algunas son medias caras, digamos. Entonces, Sí. no son de fácil acceso todas. Menos en esa época. Sí. Sí. Bueno, ¿te parece que vamos a escuchar un tema para que vamos entrando en música? Sí, claro. ¿Qué vamos a escuchar? Creo, bueno, después de varias cosas, en un momento se me ocurre ponerme a hacer música. Yo tenía algunos conocimientos relacionados a temas de composición, qué sé yo, pero tuve que pedir auxilio, obviamente, para producir música directamente en un computador, como se hace hoy día, con programas como Ableton o Fruity Loop. Y ahí llegué donde mi compadre Johan, que él es un amigo también, que también es de la escena hardcore, pero que es un cabro demasiado talentoso en lo que se refiere a producción en Ableton. Él se peina con eso, produce también a otra gente del rap, también masteriza cosas de metal, de hardcore, tiene una cabezota para la música. Ok. Entonces dije, ¿sabes qué? Tengo un proyecto, tengo una idea y necesito que me ayude a plasmarlo. Así que lo hacemos entre los dos acá, se disuelve el autor, digamos, y esto es un grupo, así que con él sacamos un disco que se llama Tecno Azuar. Es un disco tributo a el pionero, sí, el pionero, pero bueno, todo pionero funciona dentro de una escena, ¿no? Nunca está solo. Así que Azuar es uno de los pioneros de la música electrónica en Chile. Él grabó su primer disco, una música electrónica que no tiene una relación directa con lo que hoy se concibe como música de baile, ¿no? De la pista de baile, sino que es una música electrónica más abstracta, digamos, para la escucha. ¿Ya? Estaba muy vinculado a la corriente de la música concreta, que es una música más docta, más de conservatorio. Azuar estudió composición en la Universidad de Chile, pero también estudió ingeniería eléctrica en la Universidad de Chile, en esa época donde la gente a veces podía estudiar dos carreras, en ese Chile de los años 50. Y en el año 56 o 59 Azuar graba su tesis que se llama Variaciones espectrales, que podríamos considerar como el primer disco de música electrónica en Chile. Ok. Azuar es una figura que para mí es muy inspiradora, tiene bastante producción musical en Chile en esa época, hizo un par de discos, pero también cuando vino el golpe él se va de Chile, digamos, porque no le gusta el escenario que está presenciando. Además, él era un profesor de la Universidad de Chile y como la historia ha contado, digamos, muchos profesores, docentes y estudiantes desaparecieron producto de la dictadura, fueron asesinados por el gobierno militar, por la dictadura militar, y en ese contexto Azuar también se va. Entonces, Azuar se transforma en una figura muy importante para mí, inspiradora, y decidí hacerle un disco con un sonido un poco más tecno, pero usando sampler de uno de sus discos que se llama Y así habló el computador, que está inspirado en Así habló Zaratustra de Nietzsche, digamos. Eso sale en un inserto de uno de los discos. Azuar también lo comenta en algún momento en alguna entrevista. Y ahí salió la inspiración, pues. Vamos, pues. Ya, pues. Vamos a eso. Vamos entonces desde Radio Voces de Araucarias. En nuestro programa Vamos a Conocerte. Hoy día estamos con Pablo Castex y su producción musical, su creación musical, su inspiración. Vamos a escuchar uno de los temas para que vamos conociendo lo que él hace. Sonidos electrónicos. Música con computadores. Sonidos electrónicos. Música con computadores. Sonidos electrónicos. Música
Buena, 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 buena. Bueno, aquí estamos desde Radio Voces de Araucarias en nuestro programa Vamos a Conocerte, hoy día con la visita de Pablo Castex y su música. No quiero dejar pasar el momento de saludar eh, a nuestros colegas, y bueno, estamos hablando de palabras un poco mayores, pero nuestros colegas de la radio USACH, porque hoy día la USACH está de aniversario. Cumple 67, me parece, 67 años, desde cuando era la Escuela de Arte y Oficio, después pasó a ser la Universidad Técnica. Sí, y bueno, ellos vivieron la crudeza del año 73, cuando el día 11 de septiembre les acribillaron la radio, entraron a las dependencias de la radio y acribillaron todos los equipos y, y destruyeron todo. Volaron las antenas, qué sé yo, un gran daño que hicieron ahí. Y después les quitaron las sucursales que tenía la universidad a lo largo de Chile y los combinaron a que se redujeran solo a la sede central. Y ahí cambió todo. Ahí cambió todo. Pero bueno, Sí. parte de la historia nuestra, y la hago saber porque estamos en tiempos difíciles. Y tiempos difíciles como en algunos aspectos bastante parecido a esa época, del 70 al 75 y poco más. Porque en esa época del 70 y 75 fue cuando se asentó este sistema dictatorial. En el 73 al 75 se asentó con toda la fuerza y de ahí no lo movió nadie. Pero bueno, hoy día Bueno, sí. una cita ahí a propósito ¿Mm? de esta incomunicación que sufre la radio USACH. Parte del plan del golpe en ese momento, sobre todo en víspera del 11 de septiembre, fue votar las radios de comunicación, las antenas radiales, digamos, Que no fueran de derecha. que no fueran de derecha, Mm. y de hecho uno de los vuelos de los Hawker Hunter no solo fue bombardear la moneda, sino que también bajar varias torres de comunicación, que son cosas que obviamente la Sí. historia de los medios de comunicación de derecha no cuentan tan seguido, digamos, pero si Ujú. uno va a la bibliografía especializada, uno encuentra todos esos detallitos también, porque era silenciar las Sí. voces por todos lados. Fíjate que yo hoy día estaba pensando en esta cuestión de la ley Naín Retamal, que fíjate que en ese tiempo no existía una ley en especial, pero se le dio tanta atribución a las policías, al ejército y sobre todo a carabineros, que fue el momento en que se cometieron los mayores atropellos. Y a mí eso me tiene súper preocupado. Me tiene súper preocupado porque están ampliando la protección a carabineros para que puedan actuar, incluso los que están de civil, estén protegidos por ley. Pero a mí me preocupa mucho. Es una ley que lo único que hace es como garantizar la impunidad, digamos, de los pacos, ¿ah? De que puedan seguir operando como con Sí. la manga ancha que tuvieron en dictadura, Sí. digamos, con los despropósitos y con la beligerancia que tuvieron en esa época. Así que, puta, no me sorprende en ningún sentido, digamos. A mí la verdad que tampoco, o sea, de hecho, mira, de hecho yo le hago un poco el quite a escuchar a estos tipos, al Quiró y a todos esos compadres, porque la verdad, una, que no les creo nada de lo que dicen. Claro. O sea, no les creo cuando hablan de beneficios, sí les creo cuando hablan de quitarnos cosas. Sí, ahí le han Sí. sido veraces, Sí, absolutamente. sí, eso sí que lo cumplen y todo eso, entonces no me interesa escucharlos, no me interesa escucharlos porque me enveneno más, me preocupo más, qué sé yo. Los que vivimos la dictadura cachamos un poco cómo es el tema, ¿no? Cachamos un poco y cachamos por dónde va la micro. Hoy día quizás no por la fuerza, pero, o sea, por la fuerza de los decretos. Claro, no, por la fuerza de la ley también, Estamos, digamos, sí, de otra forma. usando la ley mañosamente. Sí, Mañosamente. absolutamente. Y
Bueno, tampoco hay que extrañarse mucho, ¿no? Sabemos que estos tipos son todos adoradores de Pinochet, son adoradores del modelo, Sí. saben las implicancias negativas para la sociedad chilena que esto tiene, Mm, y los beneficios jugosos que los empresarios reciben, digamos, sí, po. todas las exenciones tributarias y los amarres que están haciendo también para profundizar el modelo en ¿Te el fondo. O acuerdas sea, yo cuando creo que ningún hablaban? Chicago Boy se imaginó Sí, po. tanta... ¿Te acuerdas cuando gritaban más que perro que bravo con respecto a los amarres, que los amarra aquí, los amarra allá, y nos tienen amarrados por todos lados? Y, y esta cosa de, de manejar las leyes de esta forma y hacernos creer. eh, hac- yo el otro día estaba viendo un reel y salía un tipo que decía, bueno, decía, no, qué bueno que salió este presidente porque va a traer orden, qué sé yo, y seguridad, y vamos a estar todos mejores, y él no necesita plata porque él es millonario. Lo mismo que decían de Piñera, ¿te acuerdas? El mismo cuento, el mismo cuento. Y el compadre hablaba maravilla, 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 y después le dice, estaba en la estación central, y el periodista le dice, ya, ¿y usted qué se dedica? No, yo vendo poemas. Tan, tan. Es complejo eso porque aquel que está más desfavorecido incluso se siente identificado con el discurso Sí, del poderoso, ¿no? sí, Es raro eso, cómo se instala, pero también hay que saber identificar todos los esfuerzos político-culturales que el empresariado hace para lograr establecer eso como un sentido común. sí, eh, que la gente que está con, no sé, el tema para el tema de la constitución, cuando decía, no, es que te van a quitar una casa, digamos, pero ahora, no sé, a mí me gusta mucho un centro de estudio que se llama la Fundación Sol, que son unos economistas secos que siempre están ahí con sí. el dato duro, certero. Mm. Y el otro día sacaron una investigación que decía que en realidad Chile es un país de arrendatario, porque nadie tiene hoy en día la capacidad de Nadie. compra para endeudarse en casas de 150, 200 millones de pesos, teniendo un salario mínimo de 560 lucas, digamos, y fracción. Sí, ¿Quién puede acceder a comprar eso? nadie. Los departamentos, además las inmobiliarias, con toda esta desregulación que tuvieron durante muchos años, donde podían hacer a su ancha sin establecer un espacio mínimo vital para poder vivir, digamos, para poder proyectar una familia, que sé yo, una mascota ahí en el departamento. También nos venden unas cagadas así de departamento, bueno, en cifras exorbitantes. Sí, po. Un departamentito de 36 metros cuadrados, que significa tener un dormitorio, un pequeño living comedor, un pequeño baño y una cocina tipo americana, eléctrica totalmente. Hoy día, por menos de 400 lucas, no lo conseguí en arriendo. No, pues, Y más los gastos comunes. claro. O 80, sea, una 100, persona sola no puede sustentar ese gasto, ¿no? Entonces, con el sueldo mínimo, digamos. claro, entonces tienen que volver a la casa paternal. ¿Y quién va? ¿Y quién compra? Nadie compra. Nadie compra casa, nadie compra departamento, no. Entonces ahora dicen, no, es que hay una crisis inmobiliaria y las pobres y sufridas inmobiliarias y la pobre Cámara Chilena de la Construcción están pasando pellejerías, Sí, entonces es necesario que le demos una ayuda. ¿Y de dónde vamos a sacar esa plata? Bueno, el señor Estado tiene mucha plata, así que se la vamos a dar a nuestros amigos inmobiliarios en sí, vez de a la gente, porque las inmobiliarias sufren mucho. y el Estado tiene mucha plata porque nos mete la mano al bolsillo. Sí, o sea, es plata que nosotros le damos, Sí, digamos, por los impuestos, pero sí, es para que nos vuelva a nosotros, pues en mejores carreteras, en salud, en educación sí. de calidad, qué sé yo. Y te vienen con el cuento que van a bajar las dificultades para comprar propiedades. Y claro, te bajan las dificultades para pedir los créditos, ¿no es cierto? Te bajan las tasas, qué sé yo. Pero las exigencias te las aumentan. Entonces tenés que cumplir con una serie de requisitos que la verdad que si no ganáis de 3,5 para arriba, no los vais a cumplir nunca. Y la gente que gana 3,5, digamos, representará así como 15% de la población. Si según los amigos de Fundación Sol, nuevamente, no puedo evitar citarlo porque sus datos son muy buenos, debe ser como un 56-60% de la población que gana menos de 900.000 pesos. Sí, pues.
¿Ah? Sí. Y menos quiere decir que están entre el rango del sueldo mínimo de 500 a 900, pero como sabemos, con ese margen salarial, una persona sola casi no puede sobrevivir. No, se tiene que ir al margen de la ciudad. Tiene que ir a las poblaciones, donde te van a cobrar 300. ¿Cachai? Ahí te tenés que ir al margen bueno, y vivir ahí, que aunque no te guste. Pero bueno, todo esto que estamos hablando, a ti en tu formación musical, ¿te toca en algún momento esto de la dictadura? ¿Te mueve el piso? ¿Te cambia la ficha? ¿Te pasa algo con eso? ¿O tu música y tu creación va por otro camino? Em, Pucha, es que no he sido tan prolífico a nivel de producción de una pieza musical, de una pista, un track, ¿no? Este es mi primer disco de música electrónica. Antes tuve un disco con mi banda hardcore, sacamos un disco que se llamaba Para enfrentar la realidad. ¿Ya? Este estaba muy inspirado, digamos, en revitalizar o qué sé yo, o emular o honrar la obra de José Vicente Azuar, pero a nivel personal, eh, mi trabajo, además, no sé, yo soy parte también de IME, que es un gremio de la industria de la música electrónica independiente de Chile. También tengo otro grupo que es la Confederación de Pinchadiscos, donde con ellos siempre vamos y aportamos en celebraciones y fiestas que tienen que ver con organizaciones sociales de poblaciones, de barrios, donde ellos nos invitan a nosotros y nosotros vamos y les Qué bueno. ponemos amplificación y música de manera gratuita. Hemos estado Mira qué bueno. en La Legua, en el aniversario de la bandera, en la Pincoya, vamos a todos esos lugares donde a veces el Estado está muy ausente, donde la cultura a veces no llega de buena forma y tratamos de ir a contar y a mostrar y alegrar el ambiente mediante la cultura del vinilo, del sound system, con ese tipo de cosas y obviamente siempre entendemos que muchas de esas precariedades que viven esos lugares tienen que ver con el modelo que se instaló en dictadura, ¿no? Eso es una narrativa que siempre está inmanente y estructuralmente Sí. rodeando mi vida cotidiana, digamos. Sí, porque hay un porcentaje enorme de población que, que fue instalada en lugares marginales y eso las mantiene al margen hasta el día de hoy. La reubicación de las poblaciones Sí, que hizo la dictadura también, sí, pues eso está, los arquitectos hicieron una investigación muy buena sobre eso, ¿no? Cómo se fue desplazando la gente y se les mandó a los más pobres que estaban en las tomas, en los conventillos acá en el centro de la ciudad, fueron desplazados, digamos, a las orillas, pues, sí, sí, al margen. aquí no molesta. Exacto, sí. Sí, pues y ahí viene toda esta explosión de construcción y qué sé yo. De hecho, yo, yo creo que pertenezco a un porcentaje importante de personas que pudo comprar su primera eh, casa, digamos, con un subsidio habitacional que se podía pagar, que se podía pagar. Que uno abría una libreta y estaba 2 años depositando y después te postulabas y 15, 20 años tenías que pagar tu casa. Cuando todavía estaba el sueño de la casa propia, Sí, ¿no? po. Ahora ya nadie sueña, son puras pesadillas casi. No, pues, o sea, el sueño no pasa más allá de conseguir un buen lugar para estar el mayor tiempo posible. Porque llega un momento en que ya los gastos comunes te consumen todo y el dueño del departamento, de la casa, te dice, oye, te tengo que subir el arriendo y hasta ahí no me llegaste, po. Si estáis contando la chaucha para poder vivir. Eh, estas realidades se expresan en la música. Sí, yo creo que sí, pues la música es un canal de expresión siempre Ujú. y por lo menos en el ámbito donde yo me desenvuelvo, las escenas donde yo participo, siempre está presente esa idea, pensamiento crítico de la Mm, realidad que nos toca padecer, digamos. sí, No, es imposible o me parece un poco alienante desarrollar una actividad cultural sin reconocimiento de lo que estáis viviendo, ¿no? O lo que están viendo tus pares. sí. Cuando ustedes hacen estas presentaciones en las poblaciones, qué sé yo, el sentido de hacer esto, de ir a una población
y ponerles música a los cabros. ¿Y por dónde va? ¿Qué es lo que se pretende y qué se consigue o qué es lo que ustedes quieren conseguir con esto? Pucha, nosotros partimos sin mucha esperanza más allá de compartir música en primera instancia. Pero después descubrimos que pasaban cosas, pues, Ujú. no sé, porque aparte, como somos pinchadiscos, digamos, nuestro formato en esa agrupación es el vinilo. Mm, Entonces llegamos con tornamesas, con mixer y son cosas que un poco, no sé, nos ha pasado que los niños desconocen, pues los niños actuales, digamos, entonces empiezan como, oye, ¿qué es esto? ¿Y cómo funciona? ¿Y cómo suena? ¿Y qué sé yo? Eh, y nos lleva ahí un poco a contar de qué se trata eso, pues transmitir la perfecto. cultura del sonido en realidad. ¿Y les da la oportunidad a ustedes de poder enseñarle a esos niños? Sí, sí, pues ¿Sí? compartimos Los ahí empiezan a meter en el mundo de la de- colección de música que no sabemos, a veces un flagelo, porque no para nunca Sí, ya, claro. te metí en eso y a Sí, veces te caes para toda la sí, vida. claro, sí, verdad, Pero verdad. mejor ese, digamos, más controlable Sí, que otras cosas, ¿no? Aparte absolutamente. podéis llevar alegría, no sé, pues igual ahí en la Confederación somos como multiestilo, digamos, ¿no? Cada uno de los que participan tiene su estilo musical de colección y cuando vamos no tenemos como un estilo definido, sino que hay unos que ponen reggae, otros que ponen cumbia, otros que ponen ska, punk, rock, qué sé yo, música electrónica, Y se etcétera. reconocen ustedes por el estilo de música. Eh, claro, o Sí, sea, dejamos que cada uno fluya, ¿no? ajá, No hay una estructura, digamos. perfecto, Es parte perfecto, de la lógica ahí perfecto, en esa agrupación. perfecto. Y bueno, Carlos, esto, esto de empezar yo trato de imaginarme un poco lo que es, bueno, aquí tenemos algunos dibujos, pero trato de imaginarme un poco em, cómo es la creación de música por el tema de los pinchadiscos. Que tú escuchéis un sonido y decís, voy a sacarlo de ahí. Este sonido que necesito lo saco de... Claro, pucha, es como un compás, podría ser, ¿no? Sí, Uno dice un pequeño compás con un ritmo, una melodía y dice, oye, esto suena muy bien, quizás podríamos, lo y el resto incluyo. de la canción no me gusta tanto, Claro. quizás podríamos trabajar y crear algo a partir de ese compás y hacer Claro. un Bueno, sampler y mediante eso desarrollar una exacto. A nueva eso voy yo, canción. a que ahí aparece la creación. Porque esto de que tú estás sacando de un tema, un pedacito, qué sé yo, requiere de una habilidad, porque me imagino yo que de repente vas escuchando con tu audífono, vas escuchando música y de repente decís, oh, lo voy a escuchar de nuevo porque me gustó. Este pase que escuché recién, este compás me gustó y lo voy a incluir en un tema. Va un poco por ahí, ¿no? Va por ahí, pero igual hay como una división desde mi perspectiva, digamos, porque eso de agarrar un fragmento en vinilo, digamos, Ujú. y repetirlo está más bien vinculado al surgimiento del hip hop y del rap. Con DJ Cool Air, que fue uno de los primeros tornamesistas, digamos, que empieza con esta cosa de agarrar un fragmento y repetirlo, pero en esa época no habían computadores que te permitieran extraer ese fragmento de la canción. Seccionarlo, claro. Entonces, ¿qué es lo que hacía Kulkerk? Agarraba dos discos, compraba el mismo disco dos veces. Entonces, cuando había una sección rítmica y de percusión que a él le gustaba mucho, lo tiraba a girar. Y como tenía una mezcladora muy sencilla, no como esta moderna, digamos, entonces ponía el mismo disco en dos lados, en dos tornamesas, entonces echaba a girar una y cuando se acababa la sección rítmica la repetía en el otro disco. Entonces eso está más vinculado como al desarrollo del hip hop. Pero esto de traerlo ya y llevarlo como a un computador y todo eso, creo que está más cercano como al desarrollo de la música electrónica. La música Perfecto. electrónica y el sampler, a partir de la masificación de las computadoras también, que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, la capacidad de la gente de poder acceder a estas cosas tecnológicas que en un momento tenían precios inconmensurables, digamos. Sí. Ha también contribuido a esta masificación de la música electrónica, creo yo. Entonces,
la posibilidad de agarrar un fragmento y a partir de eso desarrollar y crear algo nuevo, está vinculado a eso y bueno, y eso es un poco lo que me pasó con el disco, ¿no? O sea, sentía que además Azuar graba su disco, hacía el computador entre enero y marzo de 1973. El disco salió por el sello IRT, Mira. que fue un sello discográfico nacional de los pocos que tuvimos. ¿Ah? Y él estaba ya en esa época pensando que se podía hacer música con un computador sin que eso se haya masificado, ¿no? De hecho, Azuar es pionero en muchos sentidos porque él desarrolló un computador, porque como era ingeniero eléctrico, además de compositor, inventó el COM de Azuar, computador analógico de Azuar. Y en cierto sentido este COM de Azuar vendría a ser como el prototipo de los primeros controladores MIDI que se estaban creando por ahí en esa época. ¿Qué quiere decir eso? Una interfaz entre un computador y una persona que podía generar sonidos. Entonces en ese sentido también fue muy visionario Azuar, pues, un pionero en todo sentido. Y eso fue un poco lo que a mí me llevó. Dije, no, Azuar tiene... música con computadores es una frase que tiene casi 50 años, ¿cachai? Sí, recién me vengo a dar cuenta. Entonces yo sentía que había que decir, oye, esto ya se está pensando de 50 años acá mismo en Chile, ¿no? Rescatémoslo ahora que se ha vuelto algo tan normal, digamos, por la masificación de la tecnología. Tuvimos acá nosotros mismos un pionero que estaba en eso. Bacán. Y esto, yo me imagino que en esto de hacer música de esta forma, yo creo que tienen que haber varios, ¿no? ¿Son muchos los que hay aquí en Chile? ¿O? Cientos. Como te decía, yo participo de IME, que es la industria de la música electrónica independiente, donde soy socio, un orgulloso socio. También hasta el año pasado fui parte del directorio también de IME. Ya. Y ahí sí que estamos deschavetados con el tema de producir cosas, y no solo con computadores, también hay mucha gente que produce con sintetizadores, que hace mezclas híbridas entre instrumento, computador, sintetizador, mezclan. Ahí sí que hay mucha creatividad. ¿Y si un cabro quiere meterse en este mundo, qué hace? Escuchar primero. Sí, o sea, por lo menos yo creo Tragar música, así, conocer, sentir cuál es la que te conmueve más, cuál es la que te inspira, cuál es la que no te gusta también, ¿cachai? Que, cuando uno dice, no, yo escucho de todo, no sé, puta... Hay cosas, no escucho Pati Maldonado, no escucho los Guasos Quincheros. Igual tenés tu selección. Sí. Aunque sea amplio, igual uno se acota a ciertas cosas. Sí. Pero hoy en día, no sé, yo he visto gente que descarga aplicaciones en el celular y con eso podéis componer, podéis crear música, a pesar de que... hay gente que, claro, dice, no, muy caro, no sé qué, o necesito mucho para tener este cinte y este otro, ya, pero eso es una especificidad. También está la opción así más sencilla, no sé. La otra vez estaba viendo un tipo de África que se hizo como una máquina de sonidos entre un celu y unos alambres y reciclaje, unas cucharas. Entonces le apretaba una cuchara y salía un sonido y lo mezclaba con la cuestión del celu. Inventó su hardware. Inventó su propio hardware. Así. Sí. Igual que Azuar, ¿cachai? Soldando ahí la placa antigua, no sé qué. Ya, el tipo hizo lo mismo, pero en un lugar de África, ¿cachai? Sí. Entonces... claro, magnífico. Posibilidades hay siempre. Magnífico. Bueno, vamos a escuchar otro tema de los que nos trajiste de regalo. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Del ritmo a la melodía. Del ritmo a la melodía. Entonces vamos con la creación de Pablo Castex en nuestra radio Voces de Araucaria, en nuestro programa Vamos a Conocerte. Podemos
atravesar de forma continua del ritmo a la rabia, 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 del ritmo a la rabia. Podemos hacer que el computador toque, podemos hacer que el computador toque, podemos hacer que el computador toque, podemos hacer que el computador toque. Esta alta velocidad puede desarrollarla el computador manteniendo un control total en las características de cada sonido. En el ejemplo siguiente escucharemos una escala cromática o escala de semitonos tocada muy rápidamente y en la que cada tono tiene un color distinto. Bien, bien, bien. Buenas tardes nuevamente desde Radio Voces de Araucaria, nuestro programa Vamos a Conocerte. Hoy día con Pablo Castex, que nos está mostrando su creación musical y contándonos un poco de dónde viene todo esto, de la electrónica en la música, de los equipos que se van sumando y de las mesas mezcladoras que es cierto, pues no eran accesibles para muchos. Hoy día con pocos recursos. Claro, y hay tecnologías como más sencillas también que te permiten ir como escalando de a poquito, digamos, a ciertas cosas, a crear. Y como te decía, ahora hay aplicaciones de celular que tú podís hacer una batería, no sé qué. Sí. Podís grabar, te grabáis la Sí. voz, dejar la batería, no sé qué. Sí, Un montón sí, se puede. de juguetillos. Sí, se puede.
y no por eso va a ser menos creativo. Lo que pasa es que se van facilitando las cosas, ¿no? Sí, es que No, la creatividad creo que no debiese depender de como de tu soporte material, po, sí, po. ¿cachai? La vaya Soporte adecuando. técnico, soporte Soporte técnico. técnico. Claro, uno se puede ir adecuando mientras Exacto. vais construyendo tus otras capacidades. Eh, Ahora, esto, ¿dónde, dónde, dónde te lleva el hacer tu música? ¿Dónde quieres tú llegar? ¿Estás donde quieres o quieres llegar más lejos? Eh, no lo sé, no me preguntaba si quiero llegar más lejos. Yo me siento igual contento participando Sí. como de mi comunidad, de artistas y productores. Como te comentaba, mi producción musical es bastante limitada, sencilla, escueta, digamos, pero en lo que sí me ha tocado como desempeñarme también es como produciendo eventos, fiestas y también encuentros como culturales vinculados a la música. Ajá. Eh, Siempre estoy tratando de generar instancias, he trabajado con diferentes festivales, no sé, como Bosque Libre, en el Cajón del Maipo, que lo hacíamos con unos amigos que tenían un sello que se llamaba Diamante Records. También he colaborado produciendo un festival de música electrónica muy importante, interesante, que se hace acá, que se llama Recreo Festival, Ajá. que tiene ha tenido varias versiones. También, bueno, haber sacado mi disco por el sello Pueblo Nuevo. Eso es súper importante. ¿Dónde te encontramos? Mi disco está para bueno, está en esas cuestiones de Spotify, Ajá. no sé qué, pero que ya no son tan de mi simpatía, digamos, porque hay todo un Sí, trasfondo hay un trasfondo político también. Sí. político detrás, digamos, Mm. pero está para libre descarga y consumo gratuito en la página del sello Pueblo Nuevo, que es un net label dedicado a la música electrónica en todos sus géneros y subgéneros, digamos, sin discriminación, Ya. que está impulsado por Mika Martini, digamos. Eh, y gracias a él y a su amabilidad y generosidad yo pude editar mi disco ahí y ponerlo en la plataforma con ellos. Y ahí te encontramos a ti y a muchos A más. muchos más, de un catálogo de aproximadamente 300 discos de libre descarga, Wow. porque además, bueno, aunque pase de refilón, pero se llama Pueblo Nuevo, digamos, por algo, Sí, tiene una carga también ese nombre. correcto. Un poco una alusión así de refilón a la canción nueva, digamos, o a la nueva canción chilena que Sí, se conoció en una época. exacto. Así que ahí pueden encontrar mi música y de otros compañeros, compañeras, Fantástico. artistas también Fantástico. de acá. Fíjate que, bueno, parto por agradecerte tu visita porque este programa, que es un programa que yo he concebido con la finalidad que estamos haciendo, que es que te que conozcan tu arte, que conozcan tu música, lo que tú haces, y así con todos los que vienen. Eh, y la verdad es que no tenemos límite en géneros musicales. No tenemos límite. Aquí ha venido de todo lo que vaya apareciendo. Así que para mí es un agrado el que hayas venido, que te puedas mostrar, que la gente pueda saber dónde encontrar tu música y una pequeña ventanita, ¿no es cierto? Una pequeña ventanita como para que te vayan viendo, te vayan conociendo y sepan lo que tú haces, que eso es importante, creo yo. No como reconocimiento, sino que como un conocerte, un conocerte, Aparte para difundir ciertas cosas, ¿cierto? digamos, que son importantes y aparte tiene que haber un sustento detrás de cada artista y creación, o si no Sí. se vuelve un poco vacío. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Y aquí en Chile buscamos los sustentos personales porque de otro tipo es re difícil, pero eh, eh, en sí, Chile, fíjate que tiene un movimiento musical gigantesco.
Sí, ¿no? En todos los géneros. En todos los Absolutamente. Hay mucho, Sí, mucho material. mucho material. Hay- Faltan los canales de difusión. sí. Están muy apretados sus canales. Sí, siempre. ¿no? Acá en Chile, Chile ha tenido épocas muy interesantes musicalmente, de, no sé, el hip hop ha sido muy potente en Chile, el metal también, cuando, no sé, vienen otras bandas de afuera a tocar, quedan muy impresionados con la escena metalera de acá, Sí, el punk, el hardcore, lo mismo también, ya Chile es un lugar de visitas internacionales para casi todos los géneros musicales hoy Sí. en día, sí. así que... Y fíjate que yo he conversado con viejos músicos y siempre tienen, por ejemplo, un recuerdo, la orquesta Wambalí, Claro. que eran unos grosos. O sea, era un referente para toda Latinoamérica, como una banda tropical, un referente enorme. Sí. Entonces, sí, hemos tenido buenas experiencias con respecto a eso. Pero bueno, vamos llegando como al final de nuestro viaje de hoy día y creo que sería súper bueno despedirnos con el último tema y la invitación queda hecha, como hago la invitación a todos los que vienen acá, cuando tú quieras, tu casa, cuando quieras invitar a Muchas alguien, gracias. cuando quieras invitar a alguien que venga, lo traemos. Así es que nuevamente muchas gracias por estar acá y nos vamos a ir con tu último tema, que sería... Este tema se llama Sobre el intérprete. Ujú. También está ahí en el disco Tecnoazuar. Y nada, pues quiero dedicárselo, este último track, a un amigo que partió hace un par de semanas, que también un músico muy talentoso de la escena electrónica, el querido el Tata Daniel Jeff, que también fue uno de los iniciadores de este sello Pueblo Nuevo, que nos dejó hace un par de semanas. Lamentamos mucho su partida, así que ahí en la memoria del Tata Jeff, salud, y este track sobre Perfecto. el intérprete. Ya pues, vamos a ir retirándonos por el día de hoy y los vamos a esperar el próximo lunes a las 18 horas con otro invitado de gran calidad como siempre. Las gracias a nuestro técnico Ludwig, DJ Ludwig, que está ahí en las perillas. Y vamos con el último tema y nos despedimos hasta el próximo lunes. Que les vaya muy bien. La utilización de computadores no significará la eliminación del intérprete. Es una posibilidad más que se puede utilizar cuando sea conveniente. A este respecto, el computador presenta algunas ventajas. Sin embargo, también pueden ser comandados por computadores, los que, en este caso, reemplazan la función del intérprete en la realización musical. En la realización musical.
eliminación del intérprete. No significará la 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 eliminación del intérprete. Hemos presentado algunas de las características y posibilidades que la tecnología musical ofrece al servicio de la música contemporánea. Es ahora labor del compositor, del musicólogo, del técnico de sonido, del educador, hacer que estos nuevos recursos constituyan un aporte valioso de nuestra época a la tradición musical. Creemos que así será, ya que la imaginación y creatividad del ser humano no tiene límites, y mientras el ser humano exista, la música seguirá ejerciendo en él esa misma fascinación y profundo significado que ha tenido a lo largo de toda la historia, sean cuales sean los medios con que los músicos se han expresado.